bienvenidos a una sesión más del Festival Escribidores en Málaga. Mi nombre es Carlos Franz. En el programa verán ustedes que aparezco mencionado como moderador de esta mesa, lo cual es un error. Soy muy inmoderado como para moderar mesas o cualquier otra cosa. Sin embargo, y ya que ese error se deslizó en el programa, le dije yo a los organizadores que igualmente haría la tarea de dar los pases de palabras, los turnos de palabras, en fin, pero no voy a hacer ese rol del moderador de preguntas, en fin. Creo yo, sin embargo, que podemos llegar a un diálogo entretenido, interesante esta tarde, porque tanto Piedad Bonet, Pido Freire y Antonio Soler, más Renato Cisneros, que se incorporará en algún momento, son novelistas destacados con una dilatada experiencia y que tendrán mucho que decir sobre el tema de nuestra mesa, que es la novela, no uno, sino muchos futuros. Es un título francamente optimista. En estos tiempos particularmente en los cuales ni siquiera el futuro nuestro en general, como, no sé si de la especie humana, pero en Europa, está en duda, nos vamos a preguntar o aseguramos de que la novela tendrá no uno, sino muchos futuros. Lo que acordamos fue conversar en el orden en que estamos sentados, sobre todo para que Renato Cisneros, que será el último por acá, a mi izquierda, alcance a incorporarse, ya que venía un poquito tarde. Así que empezaremos por Piedad, que nos dirá cuál es su impresión sobre el futuro de la novela, si es uno, muchos o ninguno. Renato acaba de emerger. De manera ya emergió que... Renato. Hola, Renato. Ahí está Renato. Bueno, ¿empiezo? Sí. Al otro lado del mundo. ¿En Argentina, Renato? ¿En Perú? En Lima, en Perú, sí. Sí. Bueno, se me ocurrió que Argentina es el otro lado del mundo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Estoy contenta de estar aquí acompañada por estos escritores. Yo había entendido lo contrario, y era que íbamos a estar bombardeados por unas preguntas muy estimulantes que nos iban a hacer pensar en un montón de cosas, de manera que me resulta un poquito difícil empezar así en seco. Pero voy a tratar de hacer una improvisación, porque la verdad que no es un tema muy fácil eso de pensar en los muchos futuros de la novela. Creo que para hablar del futuro de la novela lo que tenemos que tener siempre presente es el presente de la novela, ¿sí? Creo que solo sabiendo qué está pasando hoy en la novela podemos proyectarnos a unos posibles futuros de la novela. Me parece, sin embargo, que el título encierra ya, primero, una afirmación bastante rotunda y, como tú dices, Carlos, optimista, pero habla sobre todo de diversidad, que es como la palabra que está hoy sobre el tapete en todos los terrenos de la cultura y de la sociedad que estamos viviendo, que lo que, digamos, las batallas que se están dando es para la apertura a la mayor diversidad posible. Y eso tiene que ver con, digamos, el auge de la novela en ciertos territorios. Y básicamente yo subrayaría lo de el territorio femenino, ¿no? Que por supuesto es una conquista que hemos hecho largamente en el tiempo. Eso no es una cuestión de ahora, ¿sí? Yo creo que ha habido varias generaciones de mujeres que fueron abriendo camino. Yo soy de una generación anterior a la que ahora está, digamos, en mayor auge, la gente que está entre los 35 y los 50 años, y me refiero a las mujeres que están escribiendo aquí y en todo el mundo, pero en América Latina con un vigor inmenso. Y digamos que las mujeres
estamos, y me incluyo también ahí, explorando cosas que la novela nunca había dicho, ¿no? Está muy sobre el tapete el tema de la maternidad, el tema de la relación con un cuerpo que está sometido a unos dolores y a unos trajines que muchas veces la literatura ha perdido de vista por estar en manos de hombres. Estamos hablando también, bueno, yo acabo de escribir una novela que salió esta semana aquí en España, en la que me interesó hablar del proceso de envejecimiento en una sociedad tremendamente consumista, ¿sí? Y donde las mujeres pues podemos ser presas de un montón de presiones, pero estoy hablando también de, digamos, de la estructura familiar rota de alguna manera, de los padres que ahora envejecen y digamos que son vejeces muy largas y las mujeres seguimos siendo las cuidadoras. Entonces, del peso de la vejez de los padres, de la culpa con la que las mujeres que estamos trabajando de cara al mundo por fuera de las casas, tenemos en esos casos donde quisiéramos hacer más de lo que podemos hacer, o a veces es que ni siquiera queremos hacer porque estamos rabiosos de que nos toque hacer esas cosas. Hablo también de la confrontación con los hijos, de lo que no sabemos de nuestros hijos, de lo que los hijos no saben de nosotros. Y bueno, podría seguir así hablando del terreno de lo femenino, ¿sí? Pero al cambiar, al poner las mujeres una serie de temas sobre la mesa, yo creo que los hombres no van a permanecer ahí estáticos hablando de lo que han hablado siempre, porque a los hombres también les ha tocado moverse en sus territorios y conquistar, digo yo también, un montón de cosas, como el derecho al llanto, el derecho a la conversación con los hijos, porque siempre fueron como proveedores y ahora los padres de 40 y 45 años están asumiendo la educación de una manera muy distinta, sus propias vulnerabilidades, etc. Hablo también de que hay una presencia muy grande de lo íntimo en la novela contemporánea, un deseo también de lo autobiográfico. Cuando yo estaba en la universidad en los años 70, lo autobiográfico estaba tremendamente proscrito, era visto con muy malos ojos. Estábamos en una izquierda combativa que creía básicamente en que la novela era un instrumento, ¿sí? Que mostraba los conflictos sociales, pero que le temía mucho a lo íntimo. Yo creo que la novela es siempre un instrumento político importantísimo, es decir, y que lo íntimo no excluye lo político, es decir, que desde lo íntimo se puede tocar profundamente las estructuras sociales y de alguna manera descuadernarlas y provocarlas y hundir el dedo en un montón de llagas sociales que la novela sabe mostrar mejor que cualquier otro género. Y pienso también en otras diversidades, no me voy a meter en eso porque tampoco sé mucho, pero sé, por ejemplo, de las conquistas digamos, en el mundo homosexual se están produciendo cosas muy bonitas, también muy íntimas, también de estar, digamos, poniendo en cuestión el orden opresivo al que fueron sometidos durante tanto tiempo, y también las vicisitudes y las incertidumbres de las nuevas libertades, ¿sí? Y bueno, el tema de la identidad, etcétera. Entonces yo sí estoy de acuerdo con el título de esta charla. Yo creo que la novela tiene muchos futuros, porque es que la novela es siempre síntesis de la vida misma, y la vida está cambiando siempre, y sobre todo ahora tenemos la impresión de que
cambia vertiginosamente. Lo importante de la novela siempre no es lo que dice, sino cómo dice lo que dice, ¿sí? O mejor, los temas que aborda le exigen unos cambios de lenguaje. Y como además tenemos la influencia digamos, de las nuevas tecnologías, esas nuevas tecnologías necesariamente también modifican esos lenguajes. Entonces, digamos, Carlos Franz, que entre que tú enunciaste esa cosa amenazante de que no iba a haber preguntas y yo logré articular eso, esto es lo mínimo, digamos, que puedo articular y espero. Hecho una pregunta, ¿sí? Habría sido. Pero... Ok. Y tú, Despido, ¿también estás de acuerdo con el título, su proyección de diversidad de futuros? Por aliviar el peso que soportas, Carlos, yo diré que no veo nada amenazante en la ausencia de preguntas, ¿no? Sí lo veo más en la ausencia de respuestas. Bueno, buenas tardes. Para mí es un auténtico placer el encontrarme aquí. Málaga es una ciudad que siempre me ha acogido con enorme cariño, y en la térmica y en esta sala hace unos meses que me encontré con un tema muy distinto, y estoy muy orgullosa de compartir esta mesa con mis compañeros. Qué interesante, Piedad, lo que estabas comentando acerca de ese punto de vista, ¿no? Yo recojo el título de esta mesa y lo llevo a mi terreno. Y ese terreno me hace pensar que efectivamente hay muchos futuros posibles. Y yo voy a hablar del que veo, voy a hablar del mío. Me voy a excusar, por lo tanto, en la subjetividad y en una mirada necesariamente parcial y, por lo tanto, obligatoriamente reducida. Disculpen, por lo tanto, cuáles puedan ser las incorrecciones o cuál pueda ser la parcialidad de mi mirada. Yo parto, creo, a lo largo de los últimos años de una posición muy privilegiada respecto a hacer predicciones de futuro. Una de ellas es que, seguro que como muchos de mis compañeros, con frecuencia formo parte de jurados en distintos premios a novela inédita. Necesariamente el requisito, además, es que sea inédita. Y, por otra parte, dirijo un máster de creación literaria, en el cual los alumnos, en su mayoría, no solamente son inéditos, sino que ni siquiera han organizado o han estructurado su primera novela. Muchas veces sí que han escrito relatos que servirán o no como germen posterior. Por lo tanto, aparte de leer a mis contemporáneos, que es algo que hago con más o menos gusto, hay veces en que hay que reconocer que más obligada que deseosa, en otras envidiosa por el talento ajeno, me encuentro también con esa especie de proyección de futuro. Y, por otro lado, yo tuve un privilegio muy especial, que fue acceder, siendo muy joven, aún veinteañera, al mundo de la publicación y al mundo de la literatura que veía o que creía tan difícil. Por lo tanto, llevo ya casi 25 años en este entorno y he visto cómo mi propia generación, que era muy joven y muy prometedora, ha ido abordando temáticas distintas o ha abandonado, de hecho, el oficio o se ha dirigido hacia otros terrenos. Y tengo unas ciertas intuiciones que me llevan a dos puntos, ¿no? Uno de ellos es que, a mi entender, la novela funciona siempre respecto a otros géneros con retraso, incluso con un retraso evidente. Por lo tanto, en muchas ocasiones es posible detectar algunas tendencias, tanto temáticas como estilísticas, tanto de reflexión del propio autor como sencillamente de moda o de tendencias en el ensayo, pero también en unas reflexiones más superficiales o más breves, como podemos encontrar en la columna periodística o como ahora muchas veces encontramos en las propias redes sociales. Y, por otro lado, me da la impresión de que el autor, la autora, que durante mucho tiempo ha estado pergeñando su propia historia, ahora más que nunca se encuentra en un equilibrio entre cuáles son los temas externos, el análisis de la sociedad, por lo tanto, en el que vive, y las influencias narrativas, no solamente literarias, sino también audiovisuales y también muchas veces, como digo, más epidérmicas, que proceden de otro tipo de corrientes, y ahí no puedo olvidar otra vez las redes sociales. Es muy curioso porque una de las tendencias que adivinábamos o que creíamos procedía, por ejemplo, de Twitter y de los hilos de Twitter, de esa inmediatez que permitía, a veces con una chispa y con un giro de humor o incluso de greguería, nos permitía pensar que quizás existiría una cierta renovación de la novela por los autores que veían ahí un modo de publicación inmediato, muchos de ellos muy jóvenes y con una mirada muy fresca. Sin embargo,
me da la impresión, ustedes luego disentirán o no, de que la propia imposición, el propio miedo, la propia autoridad que genera la palabra novela, el género novela, y también toda la maquinaria editorial ha acabado por integrar precisamente esa frescura en medios mucho más convencionales. Es decir, no hemos twitterizado la novela, como en ocasiones se pensaba. Esto es relativo, ¿eh? Hay veces en que sí que existe una superficialidad y una rapidez formal heredera posiblemente de esa rapidez, sino que hemos novelizado algunas de las redes sociales, que se han visto precisamente como el puente de acceso para la publicación convencional, mientras que la publicación convencional en muchas ocasiones aprovecha la gran audiencia o la gran repercusión que tienen determinadas voces para publicar una novela basada en ese talento. Claro, estamos hablando de una novela, no de una carrera. Ni siquiera estamos hablando de una voz autorial, que es una de las cuestiones que, por ejemplo, mi generación estaba particularmente preocupada, ¿no? por ello. Me ha hecho mucha gracia porque se supone que yo pertenezco a la generación que se encuentra ahora en vigencia y eso me ha hecho sentirme muy, muy respaldada. Una vez dicho esto, y luego si lo desean en cuestión de nuevas tecnologías en las que estoy muy interesada podemos ahondar o no, como vosotros veáis, retomaría dos ejes que a mí me parecen claves. Uno ya lo ha abordado Piedad, tiene que ver con el yo y con la omnipresencia del yo, interese o no. Es decir, uno de los grandes problemas de esa subjetividad es que muchas veces pierde esa conexión con el lector a favor de un pacto. Y ese pacto es que la intensidad y muchas veces el efecto dramático, muchas veces la grandilocuencia del autor o la intensidad de sus acciones se impone a la propia acción narrativa o incluso a la relevancia y a la importancia de aquello que se está narrando. En el mejor de los sentidos, esa presencia del yo, esa sensación de que prácticamente cualquier novela que estemos leyendo en los últimos tiempos con interés está narrada en primera persona y muchas de ellas con toques importantes de autoficción, se desarrolla las distintas presencias de minorías. La mujer, que es una mayoría que funciona como una minoría, y por otro lado las distintas voces alternativas de cualquiera de los grupos que hasta ahora no habían tenido voz y que ahora se les ofrece, al menos se escucha. Yo tengo mis serias dudas acerca de la permanencia en el tiempo de esa tendencia. Me da la impresión de que en estos momentos estamos más deslumbrados por una variedad temática que por una hondura determinada, que estamos perdiendo en muchos sentidos la idea de trascendencia de la novela, la idea de que la novela que aspira a ser una obra literaria con cierto peso, ha de perdurar en el tiempo. Y lo cierto es que, como digo, con esa visión ya de unos 5 lustros, tengo la impresión de que gran parte de la experimentación que llevó a cabo mi generación se ha diluido. Ha perdido cualquier tipo de intensidad, su frescura se ha agostado y, por lo tanto, lo que tenemos fue un amago de una voz en una dirección equivocada o no, pero ya caduca, ¿no? Ya no tiene gran sentido leer muchas de las novelas de esa época. Otras, en cambio, sí, las que apostaron por un formato más clásico. Y por otro lado, la otra gran deriva que a mí me interesa o que creo que debe abordar la novela o que podría abordar la novela y que no hemos logrado técnicamente es el nuevo concepto de tiempo simultáneo. Es decir, ese concepto que tenemos ya perfectamente interiorizado a través de la simultaneidad de redes sociales, a través de nuestro propio concepto de noticias. Estamos aquí, pero parte de nuestra mente divaga sobre Ucrania, ¿no? Y otra parte sobre nuestras propias contradicciones. El espacio y el tiempo se han condensado de una manera extraordinaria. Continuamos teniendo el problema de narrar de una forma lineal. No pensamos ya así. Nuestra mente funciona en ocasiones con unas relaciones simultáneas. En las nuevas generaciones se hace más evidente. Eso provoca, por lo tanto, una falta de atención o de concentración, pero sí una divergencia muy interesante en cuanto a temática y en cuanto a percepción de lo existente. Y yo tengo la impresión de que ni siquiera en lo técnico, ni siquiera a través de los códigos QR, a través de... veremos qué pasa con el metaverso, ¿no? Y veremos qué ocurre con otro tipo de experimentos. Pero tienen más de artístico y de plástico que todavía de literario. Y me gustaría ver de qué forma se aborda ese nuevo concepto de espacio y del tiempo en la novela. Significaría, en muchas ocasiones, dinamitar también otro tipo de conceptos establecidos en la novela.
significaría muy posiblemente ahondar más en la parte simbólica y menos en la trama. Y eso iría en contra de toda la novela de gran difusión que en estos momentos estamos leyendo, incluso estamos viendo que acaparan los primeros puestos, ¿no? Novelas generalmente de subgénero que se centran, como el thriller, la novela negra, la novela histórica o incluso la novela romántica, que está viviendo un renacimiento no por inesperado menos intenso, ¿no? Se centran principalmente en una trama con una acción muy intensa y muy dinámica y en unos personajes apenas esbozados, pero que se basan en el arquetipo, ¿no? Si estamos hablando de la simultaneidad y del tiempo en la novela, es muy probable que nada de esto nos valga, que ahí es donde comience de pronto una forma distinta de narrar. Y creo que con esto ya he respondido a ninguna de las preguntas que me habían hecho y, por lo tanto, cedo muy amablemente el turno de palabra. Para no haberse hecho ninguna pregunta, has dado una cantidad de respuestas, o al menos pistas de respuestas, que prueba efectivamente que no era necesario hacer preguntas. Antonio. Bueno, buenas tardes. A ver, yo creo que hay un concepto que habría que reivindicar, y yo trataré de hacerlo, es el de la rebeldía. Y como mínimo atisbo, voy a apuntar dos cuestiones de las que se han dicho con las que no estoy de acuerdo. Una, la intimidad. La intimidad sí se ha tratado. En busca del tiempo perdido. Intimidad. Y como ejemplo digo. Y otra cuestión, el pensamiento simultáneo. Ulises, Joyce. Sí, no. Bueno. Yo creo que para eso estamos aquí, ¿no? Y yo iría no al presente, como Piedad, yo me iría al pasado y me iría a un tronco mucho más general para hablar de los futuros de la novela. En el ensayo magnífico que hizo Mario Vargas Llosa sobre el viaje a la ficción sobre Juan Carlos Onetti, hay un prólogo extenso en el que habla del hombre en las cavernas, de las tribus y de la necesidad de contar, de esa necesidad imperiosa de ensanchar la realidad mediante una ficción, mediante un mundo que no existe, pero que en cierto modo completa al que tenemos delante de nosotros. Bien, para mí esa es una cuestión capital. Luego ya podríamos entrar en los géneros, subgéneros, en las nuevas tecnologías, en lo que queramos, en el modo, en definitiva, en que esas historias van a ser contadas, van a ser narradas. Pero esa necesidad yo estimo que siempre ha acompañado al ser humano y que la va a seguir acompañando, sea en el formato que sea. Y yo además creo que la novela, como la conocemos, sería fundamental que existiera. Mario Vargas Llosa dijo algo que me pareció muy interesante en la charla de apertura de todo esto, cuando habló de esta juventud desamparada, que necesita soñar, que necesita crear mundos, y dijo que también leyendo, que también acercándose a las novelas, podrían encontrar una realidad práctica. Incluso dijo, pueden ensanchar su futuro laboral. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, aunque me parezca extraño en principio. Estoy de acuerdo porque creo que la novela, la literatura, el lenguaje escrito tiene que ver mucho con el pensamiento abstracto y ensancha la inteligencia. Y no es que los niños y los chicos jóvenes deban leer para ser escritores, para ser filólogos, sino para ser más inteligentes. Y si el lenguaje como elemento abstracto entra en esas cabezas, serán ingenieros más inteligentes, serán mejores médicos, serán mejores abogados. Por tanto, yo creo que eso es importante y creo que las instituciones, las autoridades competentes deberían estar trabajando en esto.
Y en cuanto a esa necesidad de ampliar la realidad inmediata que tenemos y que a mí me parece que es imperiosa y que es la que nos ha traído aquí, creo que tiene que ver, como decía al principio, con la rebeldía, con un hecho que es el de la insatisfacción con el mundo que tenemos a nuestro alcance. No estamos de acuerdo. Y por tanto, escribimos no como un refugio, sino como una necesidad de exploración y de reconocernos a nosotros mismos. Ahí hay, como digo, una insatisfacción, una falta de armonía con el mundo. Si el mundo nos pareciera perfecto, aquí no estábamos escribiendo, porque yo creo que no escribimos como distracción, ni se lee como distracción. Se lee como una exploración. Yo creo que nuestras novelas, nuestros libros son un libro de reclamaciones que le presentamos a la vida. ¿Qué nos falta por completarnos? Yo creo que esa es la esencia fundamental de la novela. Y por tanto, el elemento de rebeldía, de no estar satisfechos, es lo que nos mueve a escribir y es lo que nos lleva a leer. Yo no creo que estas personas que nos acompañan hoy estén aquí por distracción. Puede que cuando empezamos a leer de niños, lo hiciéramos por distracción, por un pasatiempo, pero poco a poco nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo finalmente no es viajar a otros mundos, sino que estamos viajando hacia adentro, que estamos explorándonos y que en muchos libros, en muchas buenas novelas, nos vemos reflejados con mucha más nitidez que delante de nuestro espejo, porque nuestro espejo siempre tiene zonas de penumbra y zonas de sombras. Y las novelas, las buenas novelas, sirven como espejo de verdad para saber quiénes somos. Yo en un encuentro que tuve hace unos bastantes años en Inglaterra, donde se debatía novela, historia, me acompañaba en aquella ocasión, entre otras personas, Paul Preston. Y tuve la osadía de decirle, si la civilización humana desapareciera, si no quedara rastro vivo y una nueva civilización llegara a la Tierra, para saber de verdad quién hemos sido, sería mucho más fidedigno que leyeran Crimen y Castigo, que leyeran El Quijote, que leyeran a Shakespeare, y no que leyeran a Homero y no una crónica histórica. Porque en eso que es ficción, es decir, que es mentira, creo que es donde está de verdad la esencia de lo que somos. Y ese es el género, el de la novela y también el de la poesía, que mejor nos identifica y que mejor nos retrata. ¿Y qué te dijo Paul Preston? Somos bastante amigos. Naturalmente no me dio la razón, pero entre otras cosas, él es muy buen lector de novela sí. Y creo que se nota cuando escribe historia, ¿no? Es que ese debate lo mantengo yo muy a menudo con mis amigos historiadores y les falta apedrearme. El otro día en Madrid, conversando con un historiador italiano, por el contrario, me decía qué falta le hace a la historia actual, a la historiografía actual, esa gran tradición literaria de prosa creativa en el sentido de plasticidad, en fin, no de inventar hechos, porque no están para ello. Voy a darle la palabra a Renato y después hablará el moderador inmoderado. Renato, nos estás oyendo, ¿verdad? Sí, perfectamente, y estoy muy contento de participar de esta mesa, aunque sea a la distancia. Un abrazo para Espido, Piedad, Antonio, y para ti, Carlos, y para todos los que nos están siguiendo. Lo bueno de estar de esta forma virtual es que no ves al público, lo cual te vuelve un poco más irresponsable y menos púdico. Hay un gran público esta noche aquí, ¿eh? Te voy a asustar, deben ser fácilmente 150 personas, algo así.
Bueno, un abrazo a la gente de la Térmica y también a los organizadores por invitarme a participar. Escuchaba esto último que decía Antonio respecto de la rebeldía y pensaba en ese verso de Ferreira Goulart, ¿no? Tan conocido cuando dice, el arte existe porque la vida no alcanza, ¿no? Porque la vida no basta. Y probablemente solamente ese verso podría ser la respuesta a la pregunta fundamental de esta mesa de si habrá o no en el futuro una novela tal como la conocemos o como la predecimos. La vida nunca nos va a alcanzar, nunca va a bastar para explicarse a sí misma. Y en tanto la literatura busca darle sentido o buscar el sentido que la vida no tiene, eso creo que siempre va a estar. Ahora mismo, claro, hablar de futuro es trabajar con un material sensible, ¿no? Porque en medio de una pandemia que todavía no termina y en medio de una sensación de guerra cuyo alcance desconocemos, quizá nuestros pronósticos o aquello que vislumbramos adquiere cierto repliegue o contención, ¿no? Si esta mesa hubiese ocurrido el 5 de marzo del 2020, quizá nuestras expectativas y respuestas sean otras. Pero hoy hablar de futuro a mí me parece un poco inquietante sí, inquietante. De todas maneras, por supuesto que tengo algunas ideas respecto de cómo podría ser la novela en el futuro. Y por ejemplo, pensaba más temprano en que hoy los lectores tienen muchísimos estímulos y que los novelistas tendríamos que aprender, tal vez no, a competir con esos otros estímulos. Le pasaba ya hace muchos años a Shakespeare, ¿no? En la Inglaterra isabelina, mientras Shakespeare presentaba en el Globe Theatre estas obras densas, profundas, de compleja humanidad, competía al mismo tiempo con unos espectáculos que ocurrían en simultáneo, donde osos se peleaban con perros, donde perros se peleaban con toros, espectáculos absolutamente morbosos y sanguinolientos, que por supuesto atraían mucho público. Y Shakespeare tenía que competir con eso, que era como competir con Netflix, más o menos. Y sin embargo podía hacerlo, y lo podía hacer porque elegía no ser espectacular de esa manera, sino ofrecer algo que aquellos espectáculos terribles jamás iban a poder ofrecer, que era precisamente algo de lo que Piedad hablaba hace unos instantes, que es subsumir al público en los territorios de la intimidad más compleja, más callada, menos expuesta. Si eso le ocurrió a Shakespeare en su momento, seguramente nos está pasando ahora a los autores que vemos películas y series y nos fascinamos y nos preguntamos por qué alguien tendría que buscar un libro nuestro si es que tiene en la mano todos estos contenidos tan apabulantes. Y ahí creo que la respuesta es que esos contenidos, para empezar, son el resultado de muchas mentes trabajando, son la consecuencia de equipos de guionistas, directores, productores, actores, mientras que la literatura, aunque Carmen Mola me podría contradecir, el último premio Planeta, todavía sigue siendo mayoritariamente, y ojalá el tiempo lo confirme, el trabajo de un individuo consigo mismo, expoliándose y tratando de indagar en aquello que normalmente no quiere decir o no se atreve a decir o le cuesta reconocer. Creo que ese mecanismo, en la medida en que subsista, porque ya vemos que hay también alternativas a ese mecanismo, novelas que se hacen en equipo, cosa que espero nunca se vuelva la norma, pero mientras se mantenga esa expoliación de la intimidad, creo que la novela tiene no uno, sino muchos futuros. Y si hay tal vez un riesgo que yo lo percibo y estoy seguro que ustedes también, y que podría acrecentarse con el paso del tiempo, es la politización de la novela en tanto ceda al chantaje de la corrección política, ¿no? Hay un artículo más o menos reciente de David Reef, donde él dice que en el Reino Unido se ha vuelto una constante que los autores recurran a algo que él denomina lectores con sensibilidad. Es decir, las editoriales les recomiendan a los autores contratar autores con sensibilidad, ¿no? Lectores con sensibilidad, perdón. Algo así como unos fact-checkers de posibles
asuntos morales que podrían generarle problemas a ese autor, como vigilantes de la imaginación, ¿no? Y David Reed dice en esa columna, en ese artículo, que si eso llega a propagarse como una técnica, es decir, autores que recurramos a lectores con sensibilidad antes de publicar, o que intenten detectar en nuestros manuscritos aquello que nos pueda traer problemas con la sociedad o con la moralidad predominante, si eso llega a generar un statu quo, entonces ahí sí la novela podría haber fracasado ética y estéticamente, ¿no? Ese creo que es un riesgo, ¿no? Porque lo vemos cómo la censura sí que afecta determinadas prácticas literarias, y creo que en el periodismo está bien, ¿no? Creo que el periodista tiene que pensar en lo que los lectores buscan y desean y quieren, ¿no? Pero creo que los novelistas no. Es decir, un buen periodista es aquel que piensa en sus lectores mientras escribe. Un buen novelista es el que no piensa en los lectores hasta que sea el momento, ya con el libro como objeto, hasta que sea el momento de escuchar sus lecturas. Entonces, un poco para ir resumiendo, porque también es raro hablar en estas circunstancias, por un lado creo que hay desde luego mucho futuro para la novela. Creo que sin duda tiene que seguir ocurriendo eso que han dicho todos los que me han precedido en cuanto a lo que decía Piedad, ¿no? Esta exploración de aquellas gavetas que en el pasado tal vez no han sido del todo profundizadas o problematizadas, y creo que en eso todavía hay mucho que decir, pero que siempre sea por una urgencia, ¿no? No escribir las novelas que otros necesitan que escribamos, sino aquellas que nosotros no podemos dejar de escribir, porque si no las escribiésemos no estaríamos tranquilos, ¿no? Y eso a los autores varones tal vez nos impone no la obligación, pero sí la curiosidad por explorar nuestros lados más sentimentales o vulnerables, pero en ningún caso ceder a ellos si es que no parte de una urgencia realmente narrativa, y yo diría hasta biológica, ¿no? Hace poco un editor me decía: tienes todas las de perder, eres hombre, eres heterosexual, eres blanco, eres realista. No pareces, digamos, un autor propicio para el mercado hoy mismo. Pero bueno, y de hecho estoy escribiendo una novela histórica, entonces parece que eso no tuviera cabida en el mercado tal cual lo estamos viendo, y sin embargo creo que la única opción es escribir de acuerdo a la urgencia personal. Y me encantó lo que dijo Espío respecto de que el género siga siendo un género con tardanza, con retraso, ¿no? Que sean tal vez los periodistas los que no resistan la tentación de contar y explicar los fenómenos que están afectando a la humanidad en el corto plazo. Perdón si hay un perro que está ladrando. Pero que los novelistas nos tomemos nuestro tiempo para tratar de explicar esos mismos fenómenos, ya sea como procesos históricos o como procesos individuales, ¿no? Que sea un espejo, y ahí recojo también otra expresión de Antonio, un espejo que llegue con retraso, ¿no? Un espejo que llegue con retraso para vernos con la suficiente calma, con el suficiente pasmo también, que sea un espejo histórico e histérico a la vez, para que la novela siga siendo eso que ha sido hasta ahora para nosotros, ¿no? La posibilidad, vuelvo a la idea inicial, de darle a la vida el sentido que la vida no tiene. De acuerdo, gracias Renato. Bueno, intervengo yo ahora. La verdad es que sí, la pandemia, la actual situación en Ucrania y una gripe que arrastro desde hace unos días y durante este festival me tienen con un ánimo crepuscular en el que me cuesta imaginar futuros muy optimistas. Habrá algunos buenos futuros y otros no tanto. Hay riesgos, hay desafíos. Renato mencionaba alguno. Yo veo en ciertas tendencias del pensamiento contemporáneo cierto dogmatismo que puede interferir en la creación o en la difusión de las novelas. En un festival literario como este, hace unos años, se me acercó una persona y me dijo: mire su novela, una novela en la cual yo tomo el punto de vista de una mujer.
Me dice, está muy bien su novela, sí está bien escrita, pero usted ha hecho algo que no se debe hacer. ¿Qué le digo yo? Se ha apropiado del punto de vista de una mujer. Y eso se llama apropiación cultural. Yo no sabía del concepto en ese momento. Me quedé un poquito en la apropiación cultural. Y yo he cometido esta falta sin siquiera conocerla. Corría a estudiar de qué se trataba la apropiación cultural. Y bueno, yo creo que todos más o menos ya es un concepto que circula lo suficiente como para que estemos al tanto, pero lo resumo. La idea es que solo podemos escribir propiamente, o solo podríamos escribir con propiedad, sobre aquellas personas que son como uno, racialmente, sexualmente, políticamente, en fin. Un hombre blanco escribiendo sobre un hombre negro, digamos, comete una apropiación cultural. En esa pequeña investigación que hice para informarme sobre este asunto, di con un artículo brillante de Sadie Smith, la autora británica de Sadie, ¿no? Publicado en la New York Review of Books, donde trataba de este tema y partía de la misma perplejidad, pero algo más, de la misma indignación que yo sentí, porque dije, pero entonces, toda mi vida que me he dedicado a la literatura, ha sido un error. Ha sido un error porque yo he tratado de ponerme en la perspectiva de otros constantemente y de otros en lo posible lo más diferentes de mí mismo, ¿no? Para explorar otros mundos humanos. Hay que tomar el punto de vista de otros, imaginarlo y cuando escribes una novela en la cual hay protagonistas y antagonistas, no solo tomas el punto de vista del protagonista que pudiera resultarte más cercano, no tiene por qué ser así, sino que también te esfuerzas, si eres un buen novelista, por tomar el punto de vista del antagonista. Y eso lo sabe, creo, todo buen novelista, es el trabajo más difícil. Lo más difícil es hacer malos verosímiles, humanos, malos que no sean de cartón piedra, en fin, por hablar en estos términos ahora de una oposición binaria de bueno y malo, simplemente. Por hecho que el novelista es bueno. Bueno, no, trato de pensar solo en novelistas buenos, claro. Pero aquí hay un ejemplo en el asunto de la apropiación cultural que tiene motivaciones muy elevadas, ¿no? Porque es cierto que en el pasado se dio por buena la representación de, qué sé yo, la cabaña del tío Tom, ¿no? Era una representación teóricamente válida de la esclavitud afroamericana en los Estados Unidos, en fin. Y hoy día lo ponemos en cuestión. Pero si esa corrección política nos llevara en el futuro a inhibirnos de toda representación que se aleje un poco de ese coto cerrado, de esa especie de pequeña comunidad que formamos nosotros mismos, ¿no? En nuestras características, ya digo, raciales, sexuales, políticas, etc. Eso significaría un empobrecimiento enorme de la novela. Durante la pandemia me dio por pensar en estas distopías, y dije, llegará el momento en que las novelas se visarán, y ahora me entero por Renato de que hay unos lectores buenos, digamos, sensibles, que se encargan de eso, se visarán para que no caigan en esta intromisión en la realidad de otros. Pensaba también sobre otro de los futuros posibles de la novela, que puede estar relacionado con esto, ¿no? El auge de la literatura del yo, que tú mencionabas, tan fuerte, ¿no? Tan presente, tan interesante, por otra parte. Pero podría tener que ver con esto mismo, ¿no? Es decir, solo podemos escribir sobre nosotros mismos, ¿no? Nos reducimos a la experiencia del yo,
de nuestra propia identidad y solo desde ahí se puede hablar legítimamente. Y hay un tercer aspecto, un tercer miedo, que es, ya pertenece a la ciencia ficción. Otra de las distopías que imaginé durante la pandemia es que los escritores los novelistas vamos a ser pronto reemplazados por los programas de generación de ficción que ya existen, ¿no? Fake gens. Son programas que elaboran novelas, ¿no? Y se les meten los insumos de muchas novelas, en lo posible además novelas exitosas, y el programa elabora una novela. Hasta ahora los resultados han sido muy primitivos, pero incluso hay en Inglaterra un concurso anual de novelistas artificiales, digamos, que compiten con estas novelas producidas por estos programas. Mañana o pasado mañana, usando computadores cuánticos de enorme capacidad y con el avance de la inteligencia artificial, ¿quién nos dice si no llegarán a escribirse novelas mediante ese recurso, ¿no? Y quizás sea para mejor, pensaba yo. Toda esa novela de superventas, simplona y que se escribe con plantillas, que la escriban las máquinas. Y nosotros nos dedicamos a lo otro, a lo de siempre, a escribir novelas imperfectas. Porque las máquinas lo que van a hacer son novelas perfectas, perfectas de acuerdo a su programación, y va a salir una novela extraordinariamente bien hecha, rosa o de crimen o de no sé qué. Pero justamente lo que le faltará va a ser la imperfección humana, el error humano, y lo que vamos a aportar, lo que seguirá siendo importante será el error, nuestra capacidad de cometer errores, ¿no? De ser imperfectos. Tengo otras distopías, pero no quiero tomar más tiempo porque como moderador inmoderado no debería ser. Piedad. Bueno, hemos llegado a un lugar muy interesante y yo creo que Renato planteó problemas muy importantes. Estaba pensando en la frase de Milán Kundera que dice que la ambigüedad es la única moral de la novela, ¿sí? Y la novela es el lugar del conflicto. Y pensaba, además, Antonio, cuando tú hablas de la rebeldía, todos los escritores somos en realidad seres que estamos en disonancia con el mundo, ¿sí? Y que lo que estamos haciendo no es explorando la verdad del mundo, sino precisamente el conflicto, y dejándolo casi que de manera irresoluto para comunicarnos con el lector precisamente desde esa ambigüedad y desde esa polivalencia de sentidos que tiene siempre la buena novela y que es completamente distinta a esa otra novela comercial de la que tú estás hablando y que es entretenimiento, que es lo que no queremos que sea la novela. La novela está hecha para incomodar. La novela y la literatura en general está hecha para hacer vacilar esas verdades supuestamente eternas en las que hemos sido criados, ¿no? Y para establecer un diálogo entre el individuo y digamos, su propio pasado, todo lo que trae su bagaje, ¿sí? Para remover en él cosas y para transformarlo realmente. La novela es una forma de conocimiento como la poesía es una forma de conocimiento, ¿sí? Y por eso, digamos que lo más importante de la novela es el lenguaje que escogemos para, digamos, revelar lo que queramos. No es revelar en realidad, ¿no? Para expresar lo que queremos expresar. Entonces, la noción de verdad en la novela es una verdad muy relativa. A mí también alguien me dijo, alguna vez alguien de esos políticamente correctos, que en efecto creo que le están haciendo un gran daño a la literatura y al mundo en general, esa política de la cancelación, que es autoritarismo puro, ¿sí? Y que es en el fondo una
forma de la censura, ¿sí? Disfrazada de una moralidad y de un deseo de altruismo que no tiene la literatura, porque la literatura no está hecha ni para enseñar, ¿no? ni para dar moralejas sobre nada. Una persona me decía, es que las mujeres de sus novelas no son triunfadoras y lo que necesitamos es mujeres triunfadoras. Y yo le digo, es que a mí lo que me interesan son las mujeres y los hombres, porque a mí no solamente me interesan. De hecho, he hablado aquí de las mujeres, pero yo no me considero que yo sea una novelista de novelas sobre mujeres o desde las mujeres, ¿no? Yo soy una novelista, digamos, a secas. Yo le decía, es que a mí no me interesa aquí hacer apología de nada, ¿sí? Ni propaganda de nada, ni direccionar absolutamente nada. A mí me interesa la mujer en el momento de hoy, y además muchas mujeres diferentes, porque unas van en una dirección y otras van en otras. No me sometan al juicio desde ahí, ¿no? De que sus mujeres son unas perdedoras natas, ¿no? No, es que me interesa la mujer en medio del conflicto, ¿sí? Y bueno, eso sería lo que podría añadir ahora. Hay muchos temas muy, muy interesantes que han ido asomando, ¿no? Yo he de reconocer que todos los miedos que apuntabais, Carlos y Renato, doy por hecho que se cumplirán. Es decir, sí, asumo que efectivamente que habrá inteligencias artificiales que escribirán novelas, asumo que la autoría en grupo que está imponiéndose se hará, asumo también que la presencia de autores que provienen de áreas en las que lo importante es la tiranía, la opinión del lector y no la pulsión creadora está ahí. Es decir, no es que es en un futuro, es que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? El lector con sensibilidad se ha extendido en España también, y también el lector, principalmente en infantil y juvenil, y también el lector cero, es decir, la presencia de un lector cero profesionalizado, no tu lector de confianza, sino un lector que es capaz desde el original de detectar cuáles pueden ser esas sensibilidades ofendidas o temáticas que faltan o algo parecido. Vuelvo otra vez a decir que estoy hablando principalmente de la novela de gran venta, ¿no? No de lo que entendemos a veces, quizás de una forma un poco snob, de alta literatura. Pero lo cierto es que está ahí. Y hay otro tema que no sé si estáis familiarizados con él, que tiene que ver con los nuevos usos de escritura, sobre todo entre autores o autoras amateurs muy jóvenes, que acaban por convertirse en autores publicados. Hablo, por ejemplo, del fenómeno Wattpad y similar, en el que el lector de manera simultánea, o la lectora, muy joven, repito, generalmente estamos hablando de adolescentes o de jóvenes adultos, intervienen en el propio proceso creativo. Es decir, en el proceso de vetear, lo que se hace es intervenir para decir si les gusta o para jatear o hater el texto que el autor está escribiendo. Por lo tanto, determina con sus gustos, exactamente igual que se puede hacer con una publicación en cualquiera de las redes sociales, determina cuál es el devenir de ese héroe o incluso el final o algo parecido. Lo más contrario que nos podemos imaginar al chirrido del que tú hablabas, a esa incomodidad o a la rebeldía a la que estaba haciendo alusión Antonio. Y no sé hasta qué punto la literatura que tiene una vocación de perdurar podrá permanecer ajena a ello. Ahí es donde yo sí tengo esperanza. Ahí es donde creo que se podrá actuar, principalmente renunciando, como se lleva renunciando desde hace ya mucho tiempo, a llegar al gran público, salvo en ocasiones muy determinadas, ¿no? En excepciones muy determinadas. En un proceso muy parecido, perdonen la tosquedad, ¿no?, del ejemplo, de lo que ocurrió con la irrupción de la fotografía y el retrato o la pintura, por ejemplo, decimonónica. Es decir, continúa habiendo pintura, continúa existiendo el artista gráfico, incluso a veces haciendo un tipo de fusión o de collage, pero la pintura tal y como la entendíamos dejó de tener sentido, pasó a convertirse en otra cosa. Y es muy probable que los novelistas pasemos precisamente a convertirnos en otra cosa con la irrupción de esa máquina, en la búsqueda de la novela imperfecta o de la novela con una inteligencia paralela, ¿no? Hay otro tema que me interesaría muchísimo, que tiene que ver con los nuevos formatos de lectura, ¿no? Es decir, con la convivencia del libro en soporte físico con otro tipo de formatos, incluso con otro tipo de creación. Incluso
en esa misma línea de la que estábamos hablando, de la creación online por varios autores que se acaban convirtiendo incluso en personajes en otro tipo de realidades. Algo muy similar a los juegos de rol, por ejemplo, o a la ficción simultánea. Pero es muy probable que en algún momento con la realidad aumentada logremos convertirnos en protagonistas de nuestras propias aventuras, cosa que se está haciendo ya a otro nivel, pero quizás tomado más en serio como un formato distinto. Lo cierto es que se abren también a través de las tecnologías formas muy diferentes de abordar la narrativa. Eso no significa que vayan a transformar la novela, pero de una forma u otra la tocarán. Y cuando yo me refería a la simultaneidad, no estaba hablando del libre fluir de la conciencia, no estaba hablando del pensamiento simultáneo. Efectivamente, hace un siglo que Joyce aborda eso. Yo estaba hablando de un concepto de tiempo diferente, de la simultaneidad en un sentido mucho más abstracto, que creo que estamos ahora atisbando a través principalmente de conceptos físicos, de la física, y que todavía no somos capaces de hilvanar a través de un pensamiento hilado. Antonio. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Piedad. La verdad no tiene nada que ver con la novela. A Bioy Casares, cuando le preguntaron ¿qué es la verdad?, dijo, lo que diga la policía. O sea, eso no tiene nada que ver con la novela. Yo creo que la novela fundamentalmente lo que hace es cuestionar, hacer preguntas, explorar en territorios más o menos desconocidos. Y desde luego lo que nos interesa, por llamarlo de algún modo, son las novelas imperfectas. Claro, lo que estáis, sobre todo tú, Espido, hablando, tiene que ver con otra cuestión que con otras tecnologías o con otras artesanías ha existido siempre, que es la novela popular o la novela de masas o lo que sea, y podemos hablar mucho de esta cuestión. Pero esas máquinas tienen una cierta dificultad que probablemente se construirán, no lo sé, pero tienen la dificultad de cometer lo que para ellas serían errores y que para nosotros son hallazgos. Vuelvo, a lo mejor porque como estamos imbuidos por el centenario, vuelvo a Joyce, pero desde un concepto ortodoxo, Ulises y tantas otras novelas están llenas de lo que para la máquina serían errores, porque son transgresiones, porque son búsquedas de estilo y de expresión que una máquina, bueno, pues como no tengo ni idea de tecnología, pues no sé si la podrán construir, pero veo difícil que esa capacidad de, otra vez, de rebeldía, de no aceptar los códigos establecidos y de innovar, y que yo creo que se siguen produciendo, lo van a tener muy complicado. Y hay, por encima de los temas de los que se han estado hablando, que algunos me parecen subtemas, yo recuerdo lo que dijo el otro día mi amigo Guillermo Arriaga, recordando a Faulkner, él hablaba de 4 temas, yo añadiría algún otro, pero yo creo que la historia de la literatura se ha movido siempre alrededor de 4 o 5 temas. ¿Qué ocurre? Que cada tiempo quizás requiera una voz para expresarlo. Y eso puede que tenga que ver también con esa cuestión de las máquinas, las mayorías, las minorías. Esos temas los aborda un individuo desde un punto muy esquinado de la realidad. Es decir, es puro subjetivismo. Y en ese sentido poco importa que la voz narrativa de la novela sea en primera persona o sea en tercera persona. Ahora, bueno, pues puede que haya una moda, si es que la palabra moda y literatura pueden ir unidas, que yo creo que no. La literatura entendida como yo creo que la entendemos los que estamos aquí y las personas que nos están acompañando. La literatura a la que se refería Renato, la que hace el individuo solo, explorando, buscando caminos que antes no han sido pisados, porque esa es la cuestión de intentar hacer visible lo que está en penumbra, ¿no?
Y eso, ya insisto, creo que es muy, muy difícil de que lo pueda hacer. Naturalmente que la literatura comercial y todo esto pues tiene su camino, tiene sus equipos, como tú dices, de gente que trabaja unida, que en sí no tiene un sentido peyorativo. El que dos grandes escritores se pusieran a escribir a cuatro manos, pues bueno, en principio no está mal. Lo que sería cuestionable desde un punto de vista artístico, de expresión artística, que es lo que estamos hablando, si a lo que se dedican es, en cierto modo, a sustituir a esos escritores ceros, o como los queráis llamar, que lo que están es analizando cuáles son las piedras de toque para vender 100.000 o 150.000 ejemplares, o los que ellos consideren oportunos, bueno, pues ahí hay otra cuestión. Ahí yo no diría que estuviéramos hablando de literatura. Es una cuestión muy delicada. ¿Dónde se pone la línea de lo que consideramos literatura y de lo que no? Tengo que cortar porque tenemos poco tiempo, me hacen señas y... Sí. Vamos a darle la palabra a Renato. Bueno, la verdad no mucho más que añadir. Estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Tal vez simplemente señalar un punto, que la novela no puede, o los novelistas, no podemos, una vez más, ceder a una gran exigencia que hay hoy día, ¿no? Hoy la gente necesita respuestas todo el tiempo, ¿no? Saber qué está ocurriendo en nuestro país, en nuestra sociedad, en aquella sociedad lejana, donde sus problemas tarde o temprano podrían impactar cerca de mí. Una de las grandes lecciones de la pandemia es eso, ¿no? Lo que ocurre en China puede estar ocurriendo en mi distrito 2 semanas más tarde. Entonces yo siento que este es un momento en el que la gente en general, los lectores en particular, están demandando muchas respuestas, y la novela nunca debería llegar a ser eso, ¿no? Como decían Piedad, Despida y Antonio, es un género de las preguntas, y de las preguntas incómodas, de las preguntas que generan más bien que los lectores arruinen sus certezas. Y por otro lado, lo que también tiene que hacer la novela, y que va en contra del discurso de este tiempo, es acabar con los falsos dilemas binarios. Es decir, así como la gente está convencida hoy de que necesita un mundo o una retórica en la que hay buenos y malos, y agudizar la polarización, no estoy hablando únicamente en términos políticos o sociales, sino del día a día, esa polarización la gente la necesita, y los novelistas estamos para decir que todo eso es mentira, que los villanos no son villanos las 24 horas del día, que también pueden ser entrañables incluso los peores monstruos, y por oposición aquellos héroes tan comedidos y tan populares pueden ser sujetos muy desagradables en alguno de los ámbitos de su intimidad. Entonces no es un desafío tampoco muy sencillo, no es ir en contra del mundo, como siempre, digamos, no hay nada nuevo en eso. Y sin embargo para nosotros quizás sí es nuevo. Eso nada más, entiendo que hay que dejar espacio para las preguntas, así que adelante, Carlos. Gracias, Renato. Bueno, recordaba yo mientras hablábamos de estos temas una frase de André Gide. Decía él: hay novelas que son escritas para el público y hay otras que crean a su público. Yo creo que la gran ambición, no siempre lograda, lo más a menudo no lograda, pero la gran ambición del novelista es crear un público, porque le estás diciendo algo nuevo. ¿Y por qué es nuevo? Es porque se dice de una manera única que solo la novela puede decir, y específicamente esa novela que tú has creado. Entonces, claro, el riesgo de la intervención de equipos en la creación de la novela, para retomar uno de estos temas, hace un efecto de normalización. El público se convierte en el creador del libro y no el libro en creador de un público. El público no se sorprende porque en realidad lo que recibe es lo que ha pedido, lo que ha demandado previamente. Palabras sencillas,
esto mata la innovación realmente, mata la verdadera creatividad artística. Pero yo estoy muy contento, por otra parte, porque en ningún momento de esta conversación hemos hablado de la muerte de la novela. Tengo ya los años suficientes como para haber asistido en el pasado, hace unas décadas, a unas mesas redondas, muchas, en donde el tema era no esto, un futuro, mucho futuro, sino la muerte de la novela. Está en peligro de desaparecer la novela. Creo que la gran amenaza que se veía en ese momento era hija todavía, piensen ustedes qué antiguo es esto, prehistórico casi, era hija de la aparición de la televisión y cómo la televisión había entrado a robar el tiempo que dedicaban antes a la lectura las personas, los grupos familiares, incluso habían costumbres absolutamente arcaicas, ¿no? Que les parecerán a los jóvenes arcaicas, leer en grupo, leer en familia, alguien lee, los demás escuchan, en fin. Y todo eso desaparecía y parecía que el camino indudable iba a ser que finalmente la novela no iba a ser necesaria, porque ¿para qué? Cine, televisión y luego ya lo que hemos visto con Internet y el desarrollo de todas sus plataformas. Y sin embargo, la novela no solo sobrevive, sino que está viva, es pujante, es fuerte. No es que se resista a morir, es que ni siquiera se lo ha planteado esto de morir. Y entonces hablamos de un futuro o muchos futuros, en fin. Yo creo que esto es muy esperanzador, me levanta el ánimo crepuscular con el que entré a la mesa y me doy por contento con eso. Nos quedan unos minutos para preguntas del público. ¿Cuánto sería? Pues 6:30 tenemos que salir. Sí, bueno, unos 5 o 10 minutos a menos que... ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ahí veo una mano. Sí. ¿No? Yo lo escucho. Tengo muy buen oído. ¿Tampoco? Sí, se oye, sí. Bueno, enhorabuena por la conferencia de los 4. Quería hacer una pregunta a Espido. Esta pregunta se la hice yo a Javier Castillo y me miró como si fuera gilipollas. Yo te pido que, por favor, si soy gilipollas, no me mires mal. No, la pregunta era la siguiente. Tú has dicho de la lectura en los nuevos formatos. Hay gente que lee en el móvil. Yo me imagino a alguien leyendo La vida perra de Juanito Narboni en el móvil y se muere, porque no hay páginas y páginas y páginas sin ni siquiera un punto y aparte. ¿Tú crees que ese tipo de formato va a cambiar el modo de plantear incluso la estructura de las frases, la forma de configurar los párrafos para que sea más dinámico, más rápido? Mire, yo creo que dependerá enormemente de cuál sea la voluntad de estilo del autor. Es decir, si el autor está pensando en escribir para un formato, necesariamente se adaptará a ese formato. Si por el contrario lo que cogemos es un texto X y lo adaptamos sin plantearnos cuáles son las dificultades al formato, se dará la circunstancia que usted dice, que realmente no es adecuado. Es decir, a mí uno de los retos que me interesan mucho como creadora, no como novelista, sino como creadora, es sondear precisamente cuáles son las posibilidades de esos formatos. Creo que enriquece mi forma de ver el mundo y, paralelamente, la forma de ver la novela. Sin embargo, no me plantearía nunca, si escribiera para móvil, que no es el caso, si lo hago en cuanto a pies de fotos en los que empleo un lenguaje totalmente diferente y no tengo ninguna habilidad literaria en ello, no me plantearía de ninguna manera escribir algo que supusiera no solamente ya un reto para el lector, el reto ha de ser intelectual, no físico, sino una muestra de desconocimiento del formato. No sé si con esto le respondo. ¿Alguna pregunta más? Por cierto, gran parte de la adaptación a los nuevos formatos conlleva un gran empobrecimiento
de tanto la forma convencional de escribir novela como la manera gramatical. Sin embargo, permite en ocasiones la incorporación de otro tipo de cuestiones. Por lo tanto, si entendemos la novela como un collage, puede acabar ganando. Si la entendemos desde un planteamiento más clásico, desde luego pierde, en todos los casos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No la hay? ¿Ya no? No hay tiempo. Son muy generosos de no hacernos más preguntas porque dijimos que no teníamos respuestas. Los novelistas nunca tienen respuestas. Muchas gracias. Buenas noches.